Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy, en otra sección de Viviendo en Alemania, les traigo una cosita o les traigo un tema un poquito diferente, saliéndonos un poquito de lo que son estereotipos, vivir en Alemania y todas esas cositas, para adentrarnos en un tema un poquito más oscuro de la historia de este país. Hace mucho tiempo he estado viendo muchísimos videos sobre casos paranormales o casos misteriosos o casos sin resolver, y la verdad yo soy muy fan de este tipo de casos. Yo sigo a Dross, que es yo creo que el pionero en este tipo de videos en YouTube, YouTube de habla hispana. Y la verdad que después de eso, en algunos tiempos vinieron otras personas como a ponerle también su toque, y la verdad que eso me encanta porque pues hay muchísima variedad y he conocido casos súper interesantes que yo nunca en la vida había escuchado. Y debido a ello, mis amores, pues decidí traerles esta sección al canal también, como un poquito casos misteriosos o casos sin resolver, algo así, pero lo diferente es que van a ser simplemente basados en casos que han ocurrido en Alemania. También voy a hacer algunos de Austria y de Suiza, si encuentro más o menos esta zona donde yo vivo, donde se habla alemán. Para ustedes no voy a tocar casos ni temas de ningunos otros países, simplemente casos que aquí se hayan dado y que sean muy famosos y todo eso. Y no van a ser tan regularmente, simplemente pues cada cierto tiempo voy a traerles eso. Si a ustedes les gusta, pues lo seguiré haciendo más seguido. Si no, pues regularmente, porque a mí también me gustaría hacerlos. Y en el día de hoy les traigo un caso ocurrido aquí en Alemania en el año de 1922, un caso muy sonado, no solamente aquí en Alemania, sino en todo el resto del mundo, que hasta hoy en día es un misterio total. Vamos a estar hablando de la historia de Kaifek. Kaifek es un pueblo ubicado en Baviera. Baviera es una región ubicada en el sur de Alemania, que su capital es Múnich o München. Este año de 1922, en ese pueblo, más o menos a 1 kilómetro, había una granja que era de la familia Grubers, y esa familia estaba conformada por el padre, que se llamaba Andreas, la esposa, que se llamaba Casilia, tenían una hija ya viuda con 2 niños que se llamaba Victoria, y también tenían una niña. Ella, Victoria, tenía una niña que se llamaba Casilia también, y tenía un pequeño niño de 2 años llamado Joseph. Esta familia era conocida en el pueblo porque no eran muy sociales, es decir, el padre era un poco gruñón, no era un hombre conocido precisamente por sus dotes de amabilidad hacia los demás, sino de un hombre más bien duro. Se decía que le pegaba a su mujer, había maltrato familiar, y también decían que él tenía una relación incestuosa con su hija Victoria, y la cual le había prohibido casarse de nuevo. Y también se rumoraba que su pequeño hijo Joseph también era hijo de su padre. Entonces la familia no tenía una reputación muy buena, pero sin embargo Victoria sí era conocida un poquito más amablemente porque tenía una voz muy bonita y cantaba en el coro de la iglesia. Básicamente esa es la historia de la familia. Ellos vivían en esa finca que estaba a más o menos 1 kilómetro de la ciudad. Este caso se conoce como Hinterkaifeck, pero realmente Hinterkaifeck no tiene ninguna traducción o no es ningún pueblo. El pueblo realmente se llama Kaifeck, y Hinter en alemán significa atrás. Y bueno, mis amores, esta historia empezó cuando María era la criada de ellos en ese tiempo, renunció a su trabajo. Cuando las personas en el pueblo empezaron a preguntarle por qué había renunciado, ella estaba muy demacrada, estaba muy cansada, y ella decía que en la casa se escuchaban ruidos extraños, que había escuchado muchas voces, había escuchado golpes, y la verdad que ella ya no quería seguir viviendo ahí porque según ella la casa estaba embrujada. Pero esto, el hombre de la familia Andrea pues no creyó en eso, simplemente atribuyó a que la mujer estaba loca y por eso estaba diciendo esas cosas. 6 meses después de que María renunciara, se suscitó otro caso donde Andreas, el padre, empezó a ver pisadas que llevaban a su propiedad, y estas pisadas se veían en la nieve porque eso sucedió más o menos en marzo, y en esa época todavía en Alemania a veces neva.
Entonces él empezó a ver unas pisadas que daban a su granja, pero no encontró ningún rastro de pisadas que regresaran a otro sitio. Él mandó a inspeccionar toda la casa por su familia, pero nunca encontraron nada y pues las cosas siguieron normal. Sin embargo, esa misma noche, cuando se fueron a acostar, él empezó a sentir ruidos en el ático y hizo clic a lo que había dicho María meses atrás de que en el ático se escuchaban ruidos extraños. Pues el hombre se levantó y fue a inspeccionar, pero no encontró nada raro, así que se fue a dormir otra vez. A la mañana siguiente, cuando se despertaron, él encontró afuera de su casa un periódico y era muy extraño porque no recibían ellos periódicos en su casa, así que preguntó a la familia quién podía haber dejado eso ahí, pero nadie supo de eso. Días después, él notó que el juego de llaves del cuarto donde guardaban sus herramientas desapareció y esto lo sulfuró bastante. Y en la búsqueda de estas llaves encontró de que en el cuarto de herramienta habían como unos arañazos y esto lo desconcertó bastante porque pues no parecía nada que hubiera hecho nadie de su familia ni de personas que pudieran haber llegado de visita o algo. Un día después de que esto pasó, llegó una nueva empleada de servicio también llamada María Baumgarten y ese sería también el primero y el último día de ella en esa casa y también el último día en que las personas vieran a la familia Gruber. Pasaron aproximadamente 5 días. El 4 de abril de 1922, las autoridades y las personas del pueblo empezaron a preocuparse un poco porque no habían visto a la familia en todos esos días. La pequeña Casilia no había vuelto a la escuela y esto se hizo súper extraño, así que fueron a investigar a la casa de los Groupers. Cuando los agentes y las personas fueron a investigar a la casa, pues se notaba muy tranquila. De hecho, la chimenea había estado prendida. Según vecinos de los alrededores, decían que durante el fin de semana ellos habían visto humo salir desde la casa, así que pues no se les había hecho muy extraño. Tal vez la familia simplemente quería tomarse un tiempo a solas. Pero cuando decidieron ir al granjero a investigar, encontraron un macabro suceso. Estaban Casilia, la pequeña Casilia también, Andreas y Victoria muertos. Y cuando entraron a la casa, también el pequeño Joseph estaba muerto en su cuna y María en su cuarto. Las personas del pueblo inmediatamente llamaron a la policía después de haber encontrado a estas personas brutalmente asesinadas. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos para investigar qué había sucedido a esta familia. La autopsia preliminar determinó que todas las víctimas habían sido golpeadas en la cabeza. Dicen que el arma que se fue utilizada fue una piqueta o como un martillo y que les dieron golpes en sus cabezas. Y el cuerpo de Victoria también presentó señales de estrangulamiento. Las autoridades determinaron que la persona que cometió estos crímenes tenía conocimiento de utilizar este tipo de armas, puesto que el golpe que le dio a cada una de las víctimas fue letal y con un solo golpe las asesinó. Todas las víctimas se cree que murieron en el instante, pero se cree que Casilia, la niña pequeña, fue la única que pudo sobrevivir un poco de tiempo más. También se encontró que se le habían arrancado pedazos de cabello y todas las víctimas estaban vestidas con ropa de cama, excepto Victoria y Casilia, que tenían ropa pues normal de salir. Esta situación y también el hecho de que el pequeño Joseph y la criada María habían muerto en sus camas asegura o da a entender a las autoridades de que el crimen se cometió en la noche. Se cree que las primeras víctimas fueron Victoria y Casilia, ya que ellas estaban vestidas de civil, y se cree que de pronto ellas fueron hasta el granero a investigar qué estaba pasando y ahí fueron asesinadas, y posteriormente también fue el padre y la pequeña Casilia también. Después de los crímenes, el autor tomó los cuerpos y los cubrió con heno. Y también las víctimas que estaban en la casa, el pequeño lo cubrieron con una falda de su mamá y a la criada la cubrieron con una sábana. Esto dejó un poco inquietado a las autoridades, aparte de que se cree que las víctimas
por el tiempo que llevaban muertas. Se cree que más o menos murieron el 31 de marzo de 1922. Pero esto chocó con algunos testimonios de vecinos del lugar, porque como les dije anteriormente, ellos estuvieron viendo durante ese fin de semana que salía humo de la casa como si personas estuvieran cocinando, y las autoridades también encontraron de que los animales estaban bien alimentados. También ellos tenían un perro y el perro no sufrió ningún tipo de daños, simplemente los daños físicos sufrieron las personas. Esto dio un choque muy fuerte a las autoridades porque ellos no entendían por qué la persona que había asesinado a estas personas se había quedado en la casa, había alimentado al ganado, había alimentado al perro, había comido ahí, incluso había dormido ahí antes de huir. La primera hipótesis que le surgió a la policía fue un robo, pero esto se descartó inmediatamente porque en la casa estaban todas las cosas, no faltaba absolutamente nada. Pero se supo que días antes la hija Victoria había sacado 700 Goldmark, que era como la moneda en ese tiempo, y había donado a la iglesia, pero el resto del dinero no se sabía dónde estaba, entonces podría ser también que tuviera algo que ver con el crimen. Después se cree que el crimen ocurrido pudo ser un crimen pasional, y la primera persona a la cual la policía señaló fue un hombre llamado Lawrence Schiltenbauer, porque se dice que él tuvo una relación con Victoria, pero que ella después no quiso tener nada con él y esto lo molestó bastante. De hecho, se dice que ella tuvo una relación con él y que ella decía que el hijo Joseph era hijo también de Lawrence, pero las personas del pueblo no creían mucho esta versión, por lo que les digo que se creía que ella y su padre tenían una relación incestuosa, y probablemente este hombre, dado los celos y que descubrió que esto había sido cierto, pudo haber matado a todos. Después se supo que también pudo haber sido porque ella pensaba demandarlo por la manutención de su pequeño Joseph y él no quería pagar la manutención y por eso pues decidió asesinarlos. Pero esto no tiene mucho sentido, por lo menos para mí, porque solamente por no pagar una pensión no vas a matar a toda la familia, no sé, simplemente huyes, pero matarlos a todos no me hace tanto sentido. Pero las autoridades pensaban esto debido a que Lawrence había tenido ya otro hijo que había fallecido y él no quería pagar una manutención por un hijo que él pensaba que no era suyo cuando su verdadero hijo había muerto. Entonces esto pudo desencadenar todo su odio y su rabia y por eso haber hecho estos crímenes. Otra cosa particular de este hombre es que él estuvo cuando las personas fueron a buscar a los Grubers y se le notó que el perro, por ejemplo, hacía un particular gesto hacia él, o sea, como que ladraba más hacia él, dando a entender que ya lo había visto por ahí. Ustedes saben, los animalitos tienen muchos sentidos para esas cosas, y también a él se demostró como un conocimiento de la finca, como si hubiera pasado más tiempo allí de lo que simplemente una visita, como que conociera más del lugar. Y aparte, otro dato curioso fue que las autoridades cuando llegaron se dieron cuenta que él había movido los cadáveres y le preguntaron por qué y él contestó que él estaba buscando a su hijo Joseph. Pero pues las autoridades no quedaron muy conformes con eso y él fue detenido, pero al poco tiempo fue liberado porque pues nunca se encontraron suficientes pruebas para culparlo. De hecho, por ese crimen nunca nadie fue condenado. Hay muchas hipótesis, pero lo que nunca se pudo comprobar o corroborar fue los ruidos que sucedían en la casa. ¿Por qué si la primera sirvienta se había ido por esos ruidos? Significa que de pronto el asesino ya estaba viviendo ahí desde hace tiempo, que ya estaba en la propiedad. Pero entonces, ¿cómo la familia nunca se dio cuenta? ¿Será que ellos tenían relación con alguna persona? ¿Tenían alguna persona viviendo en su casa que nadie más sabía del pueblo y este fue el que cometió los asesinatos? Realmente eso no se sabe, nunca se comprobó. Las personas, la familia Grubers, fueron enterradas, pero fueron enterradas sin sus cabezas porque sus cabezas fueron mandadas a Múnich para hacer más investigaciones. Pero las cabezas se perdieron cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Nunca se supo qué pasó con ellas, así que los cuerpos permanecen sin sus cabezas enterrados.
La granja fue demolida inmediatamente después de los crímenes y ahí se encuentra hoy en día un monumento conmemorativo a las personas que allí murieron. Pero quedan muchas cosas sin resolver, por ejemplo, los ruidos en la casa, el periódico misterioso que apareció, las huellas en la nieve, son muchas cosas que nunca se encontró una explicación y que podrían tener mucho que ver con la persona que los asesinó. Otras personas dicen que esto podría ser un caso paranormal, que tal vez un ente misterioso pudo ensañarse con la familia y asesinarlas, pero otras personas piensan que fue este hombre Lorenz el que los asesinó, por lo que ya les comenté. La policía alemana ha reabierto ese caso a lo largo de muchos años, pero siempre como un callejón sin salida, nunca han podido resolverlo y hasta el día de hoy pues ellos dicen que este caso probablemente nunca se resuelva. Y mis amores, díganme ustedes qué piensan sobre este caso, qué pudo haberles pasado a esa familia. ¿Ustedes piensan que fue Lorenz, el exnovio de Victoria, que fue una fuerza sobrenatural o simplemente que fue un asesino serial? Coméntenme en la parte de abajo qué les pareció esta historia, si les pareció interesante, si les pareció muy aterradora o no tanto, y si quisieran ver otras historias que también tengo por ahí preparadas para ustedes. Espero que les haya gustado y espero sobre todo que les haya entretenido. Yo me despido por el día de hoy deseándoles un hermoso domingo y nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Tschüss.